Esto es una mansión prácticamente, o sea, miren esto, miren esto. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Ustedes se recuerdan mis primos, o sea, mi primo, mi prima y sus 3 niñas, mis primitas. Pues bueno, resulta ser que al fin ellos consiguieron otro apartamento del que ellos tenían, no sé si se recuerdan de cuando yo me quedé allá, cuando llegué de Cuba y todo eso. Pues ellos estaban desesperados por buscar otro apartamento más grande porque obviamente se tiene un solo cuarto y era muy apretado para ellos. Y al fin hoy los consiguieron, así que me los voy a llevar. Vamos a conocer ese nuevo apartamento que yo creo que parece una mansión. Estoy muy feliz porque ellos estaban como que muy locos por coger ese apartamento y al fin lo tienen. Así que ven conmigo, vamos a descubrir su nuevo apartamento aquí en Curitiba siendo unos cubanos. Buenas gente, me encuentro en la nueva casa de mis primos. Gente, esto parece una mansión. Es que miren nada más esta cocina. Se las voy a enseñar al detalle porque de verdad me encantó demasiado. Déjame enseñárselas desde el principio. Miren, aquí está mi prima menor, la más pequeñita. Mire, mire. Bueno, gente, esto es una mansión prácticamente. O sea, miren esto. Miren esto. Bueno, lo primero que tiene, que no lo voy a enseñar la parte de afuera, es un portón eléctrico que ellos lo controlan por un mando y se abre. Entonces tiene por aquí, como decir, todo ese garaje por ahí para allá. Y por este lado tiene un jardín. Esto es una casa de millonario, Dios mío, a mí me encantó, está gigante, miren eso. Pero bueno, y todo eso para sería como que un garaje completo. Y para aquí, para la derecha, está toda esta parte de este jardín para que ella ponga sus plantas, que ya tienen algunas plantitas aquí. Está bastante, pero bastante bonito, o sea, me encantó. Y entonces para acá ya está la entrada, ¿ok? Esta sería como que la entrada principal, la puerta principal, que a mí me encantó muchísimo esta puerta. ¿Qué? La flauta, que la ponga, vamos a ponerla. Es que a mí me encantó esa puerta, porque es que miren el tamaño y el ancho de esa puerta, o sea, es como que tremenda entrada, literalmente me encantó demasiado. Entonces cuando tú entras, ¡ay! Miren toda esta sala, o sea, miren el tamaño de esta sala. ¿Qué? Es gigante. ¿Qué? Oh, no entiendo. Toma. Yo le estaba diciendo a ella que pusiera que se comprara un televisor de 70 pulgadas, un televisor de ahí hasta allí, completo, porque ya ese se quedó chiquito. O sea, vean esta sala, gente, vean. ¡Ay, la tocaste! O sea, está súper gigante, ya el televisor ese se quedó chiquito ahí. Y miren cómo tiene estas cosas de cristales que están hermosas, hermosas, me encantaron demasiado, es como que súper chiqui, súper nice. Ella está como muy atareada, porque obviamente se está mudando ahora. Entonces esos cristales ahí son como que muy chiquitos, ¿verdad? A mí me encantaron. Obviamente todavía la casa no está decorada porque apenas se está mudando. Me imagino que aquí van a poner como una mesa o algo así, que como ya lo tienen, yo estaba trabajando un poco en mi iPad 11. Y por aquí la cocina, que es, yo creo que la parte de la casa, una de las partes de la casa que más me gustó. Porque está súper, súper amplia y es una cocina bien diferente a los apartamentos aquí, porque aquí siempre hay que poner como una espía y no sé qué. Esto no es espía, ¿no? Esto es meseta. Sí, eso es mármol. Pues vieron, es mármol. Esto es meseta real, no las mesetas esas que se le compra aquí en los apartamentos. La meseta que yo tengo en mi casa, gente, que se echa a perder. Vean, ¿qué espacio? ¿Qué cantidad de espacio tienes para guardar cosas? Yo le estaba diciendo a ella que ya no tiene excusa para tener la casa regada. Ya no tiene excusa. Y tienes que comprarte otro refrigerador. Sí, lo voy a cambiar también. También lo vas a cambiar porque ya se te queda chiquito. Claro, lo voy a comprar uno pro, pero Tienes que comprarte uno de 2 puertas, 2 metros. Sí, mira, ya ese refrigerador ahí parece un refrigerador de la casa de Anabel, no sé. Pero tú sabes, Un refrigerador de esos aquí en Brasil cuesta como 15.000 reales. Vamos a enseñar ahora el segundo piso. Vean la experiencia que es subir esta escalera. O sea, como ya te digo, los cristales que dan para el jardín. Subir esta escalera. Vean.
Ah, otra cosa que les quería enseñar es los detalles del techo. O sea, vean cómo está este detalle de aquí por todo el filo del techo, que en mi parecer hace que se vea la casa como que más elegante, más chiqui. Mira que ella. Hola. Se ríe, adiós. A mí parece como que ese detalle hace que la casa se vea muchísimo más bonita y esos cristales muchísimo mejor. Vamos a subir las escaleras, a ver si Amelia no empieza a llorar. Y llegamos al segundo piso. ¿El piso este es de madera? Sí. Ah, sí, es como un acabado así de madera. Que esa parte de aquí me dijo que tienen que arreglarla. Y bueno, esta casa tiene 3 cuartos. 1, 2 y 3 cuartos. Y ya te voy a decir cuántos baños tiene. Este sería el cuarto de mis primas, Mabel y Natalia, que ya tienen un cuarto para ellas solas. Porque en el anterior apartamento en donde mis primos estaban, ellos tenían un solo cuarto porque era bien chiquito, que de hecho es ese apartamento que está por allá al lado, es súper chiquito, y dormían todo el mundo juntos. Entonces ahora mis primas tienen más libertad en su infancia. Entonces, vean qué lindo. Y a mí me encanta esa cama de mis primas, o sea, es como que la cama soñada de cualquier niño. Como que una casita. Por aquí tienen la escalera para subirse al segundo nivel, entonces una duerme aquí y otra aquí. Y tienen aquí ese escaparate bien grande. Y esto aquí que personalmente me da muchísimo miedo, ya le dije que le cerrara la puerta con seguro, es como un balcón que da para el mismo dentro de la casa. Vean ese cristalón hasta el techo. No, eso está increíble. Eso está increíble, pero a mí por la noche me daría miedo. Pero a mí esto aquí me da miedo. Entonces este es el cuarto de mis primas. Ahora para acá está el otro cuarto. Que este es el cuarto de invitados, el cuarto de huésped. Ya le dije que me adoptaran, que me acogieran aquí. Porque gente, tú sabes que yo estoy ficando pobre, yo me estoy quedando pobre en este país. Que me recojan, no es verdad. Es que miren, esto es una mansión. Esto es una mansión, ya no me quiero ir de aquí. Este es el cuarto de invitados, es un cuarto bastante simplecito, pero con balcón. Simple, pero con balcón. Entonces, no se fijen en el reguero, acuérdense que se están mudando. Pero bueno, aquí van a poner el piano de mi prima, que mi prima está dando clases de piano, o sea, recibiendo clases de piano, aprendiendo a tocar piano, que le va súper bien. Es una niña muy inteligente. Entonces, vean. Y aquí, que no voy a enseñar la calle, un balcón bien, pero bien grande, que para acá daría para el otro cuarto, que ahora te lo voy a enseñar. Y si tú caminas por todo esto hasta allá, deja ver si puedo ir sin caerme, me da miedo, que estrecho está esto. Aquí está la puerta para subir al ático, que por supuesto no voy a subir porque me da miedo, en serio me da miedo. Pero el ático me imagino que es... ¿El ático para qué es? ¿Para guardar cosas? Sí. Ah, bueno, el ático es para guardar las cajas de árbol de Navidad y todas esas cosas. Sí. Ay, qué miedo, ¿no te da miedo? Tipo, Un cuarto, entonces arriba. ¿no te da miedo las películas de terror que siempre tienen ático ahí arriba? Allá arriba también está lo de las cámaras, ese sensor de movimiento, esas cosas. Ah, sí, la casa tiene sensor de movimiento y todas esas cosas de casas lujosas que yo todavía no conozco porque no he llegado a ese nivel de prosperidad. Entonces, para esta parte estaría el tercer cuarto, que sería el de mi prima y el de mi primo. Vean qué cuarto más hermoso. Esta cama viene con las rentas. Vean. Y entonces ellos aquí tienen un baño privado. Wow. Ay, parece que hay que arreglar esa puerta. Ellos tienen un baño privado. Vean qué baño más bonito. ¿Dónde está el interruptor? Aquí se enciende. Vean qué baño más bonito. Se pone un espejo bien grande ahí y queda hermoso. Por ahora tiene este chiquitico. Y vean qué ducha. No, está espectacular. A mí me encantó. Me encantó. Mis primitas tienen también un baño privado, que es este que está aquí. Y es que esta casa tiene 3 baños. Uno en el primer piso. Este para el de mis primos. Se los voy a enseñar. Que está bien bueno también. Vean. Nada que envidiaran a los otros. Que se los voy a enseñar. Ahí con su ducha, agua caliente. Ya tiene un espejito aquí. Espectacular. No voy a subir al ático porque ya les digo, me da miedo. Películas de terror he visto muchas, sobre todo las de Conjuro, que siempre tienen ático, y cuando uno sube al ático siempre termina mal, o termina poseído, o un demonio le empieza a caer atrás o alguna cosa. ¿Qué es eso?
Las películas de terror con los áticos. Ah, yo estaba contando que este detalle hace que se vea más, ¿sabes? Más de dinero. Más próspero. Sí, más chiqui, más de dinero, más todo. Ah, esa parte de la cocina también me gusta, que tenga como que ese, no sé cómo se llama eso. Pero bueno, aquí tiene esta puerta, que aquí tiene el baño, que sería el baño de invitados, que tiene un clase espejo. Vean eso. Me encantó. Vean el clase espejo de este baño. Ven que ya este baño no tiene ducha, no tiene para bañarse, solamente tiene para baño. Es como que baño así de invitados. Entonces para acá está como que esta área que es así abierta, que es la que les enseñé desde allá arriba, desde el cuarto de mis primas, que obviamente la puerta se cierra. Tiene un área aquí que es muy común en las casas aquí en Brasil, que es para hacer churrasco. Esto es una chimenea donde se hace una cosa que se llama churrasco, que es muy típico de los brasileños. Como que lo hacen todos los domingos, ¿no? O sea, como que los fines de semana hacen churrasco y esas cosas. Sí. Pero eso es de Brasil. Vean, tiene una prateleira, ¿cómo se llama eso? Prateleira. ¿Cómo se llama en español? Ush. Prateleira, Tengo un medio punto. ¿Qué rayos se llama? No me cuento. repisa. Repisa. Una repisa. Lo bloqueamos. Tiene aquí una repisa, una mesetica. Tenemos que hacer churrasco algún día, Eso pero ahí. funciona. Claro, hijo. Ah, sí, Eso ahí para acomodarlo también, tú sabes, para guardar las cosas que tienen que ver con churrasco y esto. Ah, entonces esta era su meseta antes. Sí. O sea, parte de la meseta antes. Y entonces ahora lo van a coger para guardar las cosas, hacer churrasco, carbón y todas esas cosas que se necesitan para hacer churrasco. Entonces para acá tiene aquí una lavandería, que eso está espectacular, pero mi apartamento no tiene y yo tengo que ir a la lavandería privada. ¿Conseguiste poner la lavadora? Solo se cae. ¿No? Vean qué espectacular está. Ay, no sé si se escucha bien, pero vean cómo está esta lavandería. A mí me encantó porque tiene para guardar las cosas aquí. Espectacular. Y para acá afuera, que sería como toda la parte del garaje. Por ahí está la entrada, toda esta parte sería del garaje. Ya le dije que tiene que comprar una piscina de esas que son de tubo, que son grandísimas. Hasta yo pongo dinero para comprar. Cuando hace calor, todo el mundo me dicen hace piscina. Baño. ¿Otro baño? Sí. ¿Cuántos baños hay aquí? 4. Hay 1, 2, 3, 4 baños. ¿Otro baño? ¿Qué? Entonces, esta aquí sería como que el verdadero garaje. El carro entra así. Todo esto hay que organizarlo, hay que pintar y todo eso. Entonces ella me está diciendo que aquí hay otro baño. Está sellado. ¿Por dónde se entra? No está cerrado, hay que abrirlo. Ah, está sellado. Sí, hay que abrirlo. Wow. Pero es que miren esto. Esto es una mansión. Qué casa más bonita. Mírame, no me enseñes. ¿No? Ahora no, tarde. Ya ha salido como 10 veces, chino. Entonces, esta parte sería como la del patio. Gente, me parece espectacular. Ellos estaban casi llorando. Ellos estaban casi llorando porque le dieran este apartamento. Porque desde el primer momento, primero no se sabía si lo iban a tener, porque obviamente es un lugar, es una casa muy codiciada, ¿no? Y como que la iban a vender en otro, a vender no, a alquilar en un precio mayor. Sí, casi en 5.000 reales. La iban a alquilar casi en 5.000 reales, o sea, Inmobiliario. tan loco. Pero a ver, la casa está buenísima. Pero ¿quién tiene 5.000 reales para alquilarse? Nadie. Y en este barrio, mano, si tú dijeras, no sé, Batel, algo así. Oye, pero tampoco es un barrio malo. Un barrio de clase media. De clase media, media baja. No, tampoco así, porque aquí vive gente con dinero. Lo que pasa es que tú vivías allí, cerca de casi la favela. Cerca de la favela. Yo vivía aquí, pero cerca para la favela. Entonces ellos estaban casi llorando, todos hicimos rezos, todos nos pusimos a hacer Oye, rituales. llorando nada, ¿qué te pasa? Nos pusimos a hacer rituales, hechizos y todo. Y hoy me dieron la noticia de que, bueno, ayer fue, de que ya se habían mudado para acá y eso está espectacular. Entonces ellos están pagando de renta 2.600 reales. Que es muchísimo dinero para una persona común, pero eso es gente pro. No es que mi primo trabaja de Uber y entonces hace su dinerito. No es millonario, pero hace su dinerito haciendo Uber. Entonces serían 2.600 reales y de ahí tienen que pagar agua, electricidad, comida, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusiones, adóptame.
No te rías y adóptame. Ay, no me tenía que estar. No, gente, pero en verdad, qué buena está la casa. A mí me encantó demasiado. Te la tenía que haber quitado. Ay, sí. Yo podía pagar esto. Ah, ¿Te imaginas yo solo aquí dentro? ¿para qué tanto? Me vuelvo loco. Muchacho, ¿para qué tanto? Yo que me estoy volviendo loco. Si yo te dije coger aquella de al lado, pero como no quiere venir para un barrio según él. No, yo para acá no vengo. Ah, pero esa está buenísima que nosotros estábamos. Sí, la donde ellos estaban está buenísima para una pareja, para una sola persona está muy buena, pero para ustedes estaba como que Ya, se había quedado chiquita. súper apretada. Son una familia muy grande. Entonces, no, yo no quiero venir para este barrio, ya a mí déjame por allá. ¿Qué tiene este barrio? No Está tiene muy nada. lejos. Está muy lejos porque a ti te gusta ir para Parque Barigüí, te gusta. No, porque me gusta también porque tengo que grabar. Por eso. Eso está lejos del centro. Pero solo por eso. Pero por lo demás, ¿tú sabes cuánta gente busca alquiler aquí en este barrio? Este es uno de Sí, los o barrios más sea, grandes que tiene Curitiba. no tiene algo así específicamente súper malo porque en este barrio hay zonas malas, pero no aquí. Entonces esta parte es bien tranquila. O sea, Barrio Nuevo B, Sitio Cercado se divide entre A, B y C. A, B y C, Y B. Barrio Nuevo B, supuestamente, para los que hay muchos brasileños que dicen que este es el barrio chiqui de Sitio Cercado. Sí, el barrio de los pillos Sí. de sitio cercado. Entonces, este barrio está perfecto para las personas que como ustedes tienen carro, se pueden transportar fácil, ¿me entiendes? Entonces, para mí, que necesito grabar, estar cerca del centro y cosas así, está muy lejos. Literalmente está lejísimo. Otra cosa. Como por la que 40 a una nosotros- hora del centro. Otra cosa por la que nosotros no nos queremos aquí las escuelas de las niñas. Ah, las escuelas de mi prima están cerca, aquí, literalmente. Yo caminando a media cuadra. En unas calles está súper cerca las escuelas de mis primas, aquí hay mercado, hay farmacia, está todo bien. Así que a mí me parece que es una muy buena zona. Y la casa me encantó. Ay, no, es que esta meseta me encanta. Muerde de envidia. Voy a tomar esto para no arderme. Ay, espérate, mira, mi hija, mamá te va a dar la... Pero bueno, gente, comenten qué tal les pareció. A mí la casa me encantó, me pareció espectacular. El precio está bueno, ¿no? Mi hija, si las casas están carísimas. O sea, está buenísimo el precio. Lo que pasa es que nadie se iba a rentar con 5.000 reales. Estaba muy, pero muy caro, de verdad, gente. Los alquileres están difíciles de encontrar y caros, así que... Imagínate tú, por inmobiliaria, estaba casi en 5. Era una de las más caras que había sido cercado por inmobiliaria. Había otras en 3.000, casi igual lo que... Sí, porque por inmobiliaria sale más caro que directo con propietario. Pero aparte de eso, tenías que dar como 2 o 3 alugueres de entrada. Imagínate tú, 4.000 y pico, casi 5.000, y dar 2 o 3 alugueres de entrada. 20.000 reales. Era demasiado. Demasiado. Pero bueno, ya la tienen. Hay que disfrutarla. Hay que comprar una piscina. Ya hay una, lo que hay que comprar una más grande. Sí, ellos tienen una piscina de esta de niños, pero hay que comprarla de tubitos grandes. ¿Sabes? ¿Tú sabes cuál te digo? Sí. La que son tubos. Haga una comida y entonces compramos la piscina. Hay que hacer una vaquita, una vaquita. Una vaquita. Tenemos que hacer una vaquita para comprar la piscina. Entonces, gente, comenten qué tal les pareció la casa. A mí me encantó. Y por el precio está... Es difícil encontrar casa, y más así, que esto parece una mansión, por ese precio. Tienes que arreglar el jardín. Sí. Bueno, más bonito. Voy a plantar morangos. Morango. Fresa, va a plantar fresas, qué rico.